Les damos la bienvenida a este segundo módulo del curso de Derecho Laboral que lleva adelante la Asociación de Abogados Unidos, en conjunto con la Fundación Novadocta. Agradecerles nuevamente su compañía. Algunas inquietudes técnicas que le vamos a pedir, en lo posible si pueden mantener iniciadas las cámaras, quienes puedan hacerlo, como así también mantener los micrófonos apagados, sobre todo para tener una mejor interacción junto a Diego, que nos acompaña hoy y que nos va a dar la clase. Diego Souto es quien hoy va a hablar. Él es abogado laboralista, tiene una maestría en Derecho del Trabajo y es secretario del Colegio de Abogados de Moreno, entre otras vastas credenciales que Diego tiene. Ha disertado en un montón de cursos y en un montón de clases vinculadas al mundo del derecho laboral, así que bueno, espero que podamos aprovecharlo. Cualquier cosa, la idea es tener una jornada dinámica en la cual, además de la exposición de Diego, se puedan hacer preguntas e inquietudes, ya sea escribiéndolas en el chat o consultándoselas. Por último, cualquier consulta, sobre todo para la gestión de certificados, si quieren mandar correo electrónico o escribir por el chat, yo voy a estar acá disponible para tratar de gestionárselas, ¿sí? Bueno, Diego, te cedo la palabra y les agradezco a todos por la paciencia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Manuel, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y todos. Y suscribo lo que dice Juan Manuel en relación, digamos, al tiempo. Bueno, fue una cuestión técnica. Sepan disculpar y sepan comprender, por favor, de esta situación. Tratemos de ver lo positivo, ¿no? Que podemos, digamos, encontrarnos en un pequeño espacio diversos colegas de todo el país. Bueno, voy a compartir pantalla, Juan Manuel. Ahí está. ¿Se ve? Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Se ve una pantallita celeste. Bueno, en la segunda jornada, recuerden que el miércoles pasado estuvo hablando el doctor Esteban, un juez del Tribunal de Morón, y en esta oportunidad vamos a abordar, tanto en esta charla como en la próxima, algo que seguramente es muy recurrente y por la cual están ustedes aquí, que es esto de los daños laborales, ¿sí? Bueno, los daños laborales tenemos bastante para hablar, pero bueno, tenemos que cerrar a las 7, me decía Juan Manuel. Voy a tratar de ir un poquito rápido. Por supuesto que esto no termina ni en una, ni en dos, ni creo que ni en 10 charlas. Así que, pero bueno, vamos a tratar de dar algunos aspectos fundamentales a los efectos de que ustedes puedan llevar, tener una noción de cómo hacemos un cálculo, cuándo es, digamos, una incapacidad permanente, parcial, qué pasa, digamos, cuando una persona tiene una gran invalidez, bueno, y qué son los factores de ponderación, etc. Siempre comienzo preguntando qué, cómo y cuánto reclamar, por ejemplo. Veremos si al final de esta charla medianamente tenemos algunas cosas en claro. Previo a todo, estimados colegas, quiero hacer un reconto, pero muy rápido, de cuál es la normativa legal que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para poder saber un poquito acerca de daños laborales, ¿no? Por supuesto, la Constitución Nacional nos sostiene en el artículo 14 bis, después tenemos el 19, el 28, el 75, donde se incorporan los tratados internacionales. Yo como litigo en Nación, o sea, en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, también les traigo a colación el artículo 39, particularmente el artículo 39, inciso tercero de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que también, digamos, hizo su reforma, digamos, en el año 94, al igual que, por supuesto, la Constitución Nacional, donde allí les sugeriría que lean, digamos, el 39.3, habla sobre, bueno, los determinados principios de indignidad, de progresividad, ¿sí? Principio pro persona y demás. Bueno, traté de ubicar algunos institutos, derecho a la vida, derecho a la preservación de la salud, derecho a la integridad de las personas, en el articulado, digamos, de los tratados internacionales, ¿sí? Ustedes allí verán, después en todo caso yo se los paso, esta filmina,
para que los puedan digamos, asimilar, y en todo caso, ¿por qué no? Cuando ustedes, en caso de hacer demanda, traspasar posteriormente, digamos, efectuar el tránsito administrativo, que casi es obligatorio después, digamos, del fallo Pogonza en la Corte, y en los que hacen provincia del fallo Marchetti, ¿verdad? Habría algunas salidas a intentar, que bueno, si quieren los charlamos la próxima clase, ¿sí? O charla, más que clase, yo no doy clase, yo doy charla, esto es una interacción, yo aprendo, ustedes aprenden, yo litigo como ustedes permanentemente. Bueno, como verán, derecho a la preservación de la salud, derecho a la integridad de las personas, derecho a la justicia, garantías judiciales, derecho progresivo, importante, que, bueno, digamos, la progresividad con que también habla el 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, también habla el 31 de la Constitución Provincial. Fíjense que el artículo 7 del PIDES nos habla de la seguridad e higiene en el trabajo, la protección de la salud y la seguridad en las condiciones laborales de la mujer, conforme la Convención conforme la Convención Internacional sobre la Protección de toda forma, eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Vean también que allí también incluí la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y familiares, ¿sí? Puede que por ahí le llegue a algún trabajador extranjero, entonces ustedes no pueden decir, no, mire, usted como es argentino no le cubre, no, sí se cubre, se contempla, y allí ustedes tienen la ley 26.202, está ratificado por nuestro país, y particularmente el artículo 10 de dicho tratado. Bueno, por supuesto, la normativa imperante que yo sugeriría, por supuesto, a ustedes que estén interesados en saber un poco más acerca de daños laborales, son fundamentales estas tres leyes, ¿no? La 24.557, después ahora vamos a hablar un poquitito más en profundidad, la 26.773 y la 27.348, estas dos últimas leyes complementarias de la primera. La verdad que voy a hacer un pequeño paréntesis, hacer daños laborales, o en este caso reparación sistémica, es bastante complejo. Está lleno de leyes, decretos y resoluciones, ¿sí? Así que bueno, mi sugerencia también a ustedes es que permanentemente se actualicen. Hay innumerables grupos, yo mismo tengo un canal en YouTube, tengo una página, Grupo de Jurisprudencia Laboral Argentina, y recientemente estoy haciendo un programa de radio junto con el doctor Reinaldo Gross, que es, voy a admitir acá, que es el abogado del caso Spoltore, ¿sí? Un caso que llegó a la Corte Interamericana y que también les recomiendo su lectura. Esa lectura también como la de la que viene haciendo la Corte Interamericana desde el año 2017. Hay una serie de fallos. ¿Por qué sugiero esto? Porque lamentablemente la tesitura que tiene nuestra Corte Federal es, desde ya hace varios años, un poco regresiva. Me parece interesante que ustedes puedan tener otras herramientas, otros elementos como los que podemos observar en los fallos de la Corte Interamericana. Nosotros los laboralistas, y seguramente ustedes estarán muy de acuerdo conmigo, extrañamos a esa, digamos, a esa jurisprudencia que se le dio en llamar la primavera del 2004, donde arrancó en el 14 de septiembre con fallos como Bisotti, el 21 de septiembre con fallos como Aquino, donde, digamos, se le dio una preponderancia al sujeto de preferente tutela constitucional, ¿no? Al trabajador, trabajadora. Esa corriente fue aproximadamente hasta el 2012. Del 2013 en adelante, con una nueva conformación de la Corte Federal, bueno, no estamos muy contentos porque la mayoría de los fallos que están, digamos, dictando no son muy progresivos. Por eso recomiendo a aquellos que quieran, digamos, interiorizarse profundamente en el derecho del trabajo y máxime en esta materia, daños laborales, los fallos de la Corte Interamericana. Pero bueno, también hay una serie de normas
no solamente estas tres leyes básicas y fundamentales, sino que también ustedes pueden ir a la Ley de Seguridad e Higiene con su decreto reglamentario y también a la Ley de Defensa del Consumidor. Ustedes me podrán decir, ¿cómo a la Ley de Defensa del Consumidor? Doctor, ¿qué tiene que ver la Ley de Defensa del Consumidor? Bueno, tiene que ver, o al menos así lo hemos pensado con algunos colegas, donde hemos efectuado una elucubración intelectual de decir, ¿cómo no es, digamos, consumidor o usuario, como pongo ahí, el trabajador? Es más, la doctora María Gabriela Alcolumbre, jueza del Tribunal 4 de Morón, nos ha dado lugar, bueno, junto con el doctor Hernández, y rescato mucho lo que ella plantea, por ejemplo, en Villoldo, una sentencia cuya redacción fue digamos, efectuada por mi parte, donde ella dice que el trabajador es hipervulnerable, es un consumidor hipervulnerable. Claro, y es verdad. ¿Por qué es hipervulnerable? Porque ni siquiera tiene la potestad ni la posibilidad de elegir, ni siquiera que aseguradora de riesgo de trabajo poder, digamos, seleccionar. Directamente se le impone la que el empleador contrata. Así que es interesante. Ahora después, más abajo, les voy a comentar los casos. Dos casos hay, al menos que yo conozca, me están diciendo de un tercero en Mendoza, pero los dos primeros casos donde nos dieron la sanción punitiva en relación a la defensa del consumidor fueron del estudio. Bien, bueno, los decretos, por supuesto, que establecen el 658 y 659, que establecen las tablas de clasificación de incapacidades. Y después, sumado a ello, bueno, el decreto 49, que incorpora otras patologías, las hernias, por ejemplo, y las varices. Pero bueno, atención, por supuesto que ustedes deben, al momento de efectuar un reclamo, máxime hoy, con la imposición obligatoria de las comisiones médicas, de establecer una conexidad, ¿sí? Vale decir, si una persona tiene, por ejemplo, una hernia discal, vean que tenga que ver, digamos, sus funciones. Y además, el decreto 49 no es que da la pauta a todo tipo, por ejemplo, de hernia, sino que tiene que haber un mínimo de antigüedad en la relación laboral, ¿sí? Por ejemplo, 3 años mínimos. Supongamos una persona custodio de seguridad que labora hace 2 años, no le van a dar lugar, digamos, a las varices, ¿sí? Si tiene más de 3 años, 4, bueno, ahí posiblemente haya alguna posibilidad de que le den lugar. Igual está muy difícil, seguramente ustedes saben más que yo, que en las comisiones médicas se nos otorgue grandes incapacidades, siempre hay eh, alguna defensa, vamos a poner, por parte de las aseguradoras, como así también por parte de las comisiones médicas, y siempre, en la mayoría de los casos, no nos dan lugar a todo lo que peticionamos. Pero bueno, eso es casuístico y en todo caso lo charlamos en otro momento. Bueno, con respecto al COVID, el COVID incorpora a través del decreto 367 también para irnos al COVID tenemos que primero ver cuáles son las actividades esenciales. Para eso tenemos que ir al decreto 297 del 2020. Son como 20 tipos de actividades, pero fundamentalmente, por ejemplo, es dable saber que los trabajadores que adquieren COVID en relación al trabajo, digamos, va a ser una enfermedad no listada. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que presentar una, digamos, petición fundada, una justificación, una serie de requisitos, por ejemplo, el REFES, que lo establece una institución sanitaria. Bueno, es bastante, digamos, complejo el trámite, donde va a entender la Comisión Médica Central, ¿sí? Ustedes harán el trámite ante la Comisión Médica, pero de allí van a derivar a la Comisión Médica Central. Recomiendo la lectura de la resolución 10 del 2021, que les indica de manera procesal cómo tienen que hacer para poder tramitar al COVID como enfermedad profesional no listada. Bueno, seguimos. Tenemos otros decretos
un segundito, por favor. La ley 24.557 fue promulgada en el año 95 y establecía determinados parámetros, como saber, por ejemplo, 55.000 pesos, que en ese entonces el peso equivalía, un dólar equivalía a un peso, era de 55.000 pesos dólares, vamos a decir, el 100% de incapacidad, ¿sí? Bien, ese era el límite ante una reparación sistémica, ¿eh? Estamos hablando cuando entendemos en relación a las leyes 24.557, 26.773 y 27.348, estamos entendiendo, digamos, que la reparación que vamos a peticionar es sistémica, ¿sí? Porque está dentro del sistema de la ley de riesgo de trabajo. Bueno, ¿qué pasa? En el 2000, a través del decreto 1078, sí, 1278, se elevan los montos a 180.000, ¿sí? Como techo, vale decir que la muerte en ese entonces daba como un máximo de 180.000. Ustedes, para poder visualizar cuánto es el punto de incapacidad, que es lo que en la jerga, digamos, nuestra hacemos, deben dividirlo por 100. ¿Sí? Entonces, bueno, si 180.000 pesos era una muerte, vale decir el 100% de incapacidad, al dividirlo por 100, tenemos 1.800 pesos el punto. ¿Sí? Bien. ¿Qué más hace este decreto 1278? Incorpora un pago adicional, donde discrimina el porcentual de incapacidad permanente que tiene una persona, lo discrimina y otorga de un monto adicional, como precisamente dice allí, una prestación adicional de pago único, en relación a siniestrados, siniestradas que superan el 50% de incapacidad, que superan el 66% de incapacidad, a los gran inválidos y a, digamos, al siniestrado que lamentablemente fallece, se le abona, digamos, a los derechohabientes, además de efectuar un cálculo, ¿sí? Conforme establece el artículo 14 de la 24.557, un cálculo se hace para saber cuánto es lo que va a cobrar una persona, ¿sí? Además de ese monto, tras la fórmula polinómica, las personas que tienen una incapacidad permanente mayor al 50% van a percibir también una prestación de pago adicional. Todo eso yo ahora se los voy a ir mostrando. En el 2009, ¿qué sucede? A través del decreto 1694, ese techo de 180 pasa a ser un piso, ¿sí? Y por ende se elevan los montos. Bueno, el decreto 669, ya de hace 3 años, lo que hace, modifica el método de cálculo de, bueno, antes de decirle eso les tengo que comentar que la ley 27.348, el artículo 11, modifica el método de cálculo del IBM que estaba, digamos, que así lo establecía el artículo 12 de la ley 24.557. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hace el decreto 669? Modifica a su vez también el segundo párrafo del artículo 11 de la 27.348. Así que bueno, espero que me vayan entendiendo porque la verdad que es bastante complejo el tema, ¿sí? Bueno, también ¿qué podemos tener en cuenta para aquellos ya que van más allá de lo que es la reparación sistémica? Aquellos que quieren hacer una demanda por reparación integral o reparación plena, es utilizar, digamos, el articulado del Código Civil y Comercial, ¿sí? Yo ahí al menos le referí a algunos artículos, por supuesto. Esto no termina en estos artículos, ustedes pueden, y esto es lo lindo de esta profesión, visualizar quizás alguna otra situación y, bueno, peticionar, reclamar, y bueno, y ojalá tengan una muy buena y favorable acogida. Bueno, decíamos, entonces, el Código Civil y Comercial vamos a hablarlo en la próxima charla, para aquellos que pretendan hacer reparación integral. La reparación integral es otro tipo de reparación, esto lo podemos relacionar con el artículo 19 de la Constitución, donde allí vamos a incluir el daño al proyecto de vida, el lucro cesante, ¿sí?
Eso a diferencia, digamos, de la reparación sistémica, que no contempla esas cuestiones. La reparación sistémica lo único que contempla es, ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar mucho, pero bueno, es lo que la persona venía percibiendo un año antes del siniestro padecido, ¿sí? Y la edad que tenía la persona. No importaba qué es lo que hacía la persona, de qué trabajaba, o no sé, cuáles eran, digamos, sus posibilidades a futuro. Para la ley de riesgo de trabajo, digamos, es sistémica, es restrictiva, es limitada. Ellos toman en es como, no sé, un cálculo así somero, bueno, ¿qué edad tiene la persona? Tanto. ¿Cuánto cobraba? Tanto. Bueno, listo. ¿Y cuánto es la incapacidad? Tanto. Bueno, vamos ahí. ¿Sí? Distinta es la reparación integral, que por supuesto debe dar mucho más que la reparación sistémica. Y eso también lo dice un fallo, el fallo Ontiveros de la Corte. Bien, seguimos con resoluciones de la Superintendencia, del Ministerio de Trabajo, tasas de interés, y la última resolución, que es la que establece, digamos, los pisos mínimos, es la resolución 15 del año 2022. ¿Sí? Ahora, después les voy a decir cuánto es, cuando hagamos un poquito de cálculo. Espero que estén interesados en hacer algún tipo de número, porque eso es fundamental cuando ustedes van a la comisión médica y pueden, además de ver la posibilidad de cuestionar algunas situaciones, vamos a decir, de derecho y hasta, ¿por qué no?, de médicas, cuestión de números. ¿Sí? O sea, yo estoy aquí aportando mi granito de arena a Abogados Unidos, ahí lo veía Pal, también Palacef, que es el presidente de esta asociación civil, sin fines de lucro, para tratar de que entre todos podamos desenmarañar, eh, combatir tantas injusticias que día a día venimos padeciendo los abogados y abogadas laboralistas, donde lamentablemente debemos someternos a la cuestión de las comisiones médicas, ¿sí? Y que ustedes muy bien saben que nosotros, al no ser médicos, ahora parece que fuéramos simplemente gestores, donde vamos, llegamos a la puerta de la SRT y entra solito nuestro siniestrado, nuestro cliente, eh, cual, cual pollito, digamos, a un lugar donde está lleno de lobos, y el médico de la SRT ya se va restregando las manos, diciendo, bueno, acá le vamos a dar poco y nada, ¿sí? Yo por eso trato de brindar este tipo de charlas, a los fines de que entre todos vayamos estudiando y ver de qué manera podemos lograr un poco de justicia para nuestros siniestrados y también, ¿por qué no?, para nosotros. Bueno, y para ver esa posibilidad que les estoy comentando, tenemos que leer y mucho, ¿sí? Tenemos que leer doctrina, tenemos que leer jurisprudencia. Yo les recomiendo, bueno, por supuesto siempre la posibilidad de leer jurisprudencia. En lo que hacemos, litigamos en la provincia de Buenos Aires, bueno, sabemos muy bien que tenemos el fallo Marchetti, que nos obliga. Les comento una cuestión previa. Estuve haciendo un trabajo de investigación, al margen de haber sido uno de los 4 abogados que presentó ante la Suprema Corte la inconstitucionalidad para que la Suprema Corte tratase de examinar y ver la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la Ley 27348, 14.997 en la provincia, adherida. Presenté 58 fallos de precedentes mismos de la Suprema Corte que daban la pauta de la inconstitucionalidad del artículo 21 y 22 de la 24.557. El artículo 21 nos remite a la obligatoriedad de las comisiones médicas, al igual que el artículo 1 de la 27.348, y no ha tenido favorable acogida. Bueno, sale Marchetti, pero entre la implementación de la 27.348 y Marchetti hubo un plazo en los cuales en ese entonces había 69 tribunales, 34 tribunales ya habían declarado la inconstitucionalidad del tránsito obligatorio administrativo, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente sale Marchetti y, como ustedes muy bien saben, en la provincia de Buenos Aires es doctrina legal lo que establece la Suprema Corte, entonces todos tenemos que pasar por comisiones médicas antes de interponer algún tipo de demanda. Bueno,
allí hay otros fallos, les recomiendo leer el fallo Aguiar, que al menos se actualiza, porque como ustedes muy bien sabrán, está prohibido la indexación. Aguiar actualiza un poco la cuestión remuneratoria y hace que, digamos, que un caso de hace 20 años tenga cierta lógica, una reparación importante. Lince, bueno, se cambia de tasa pasiva digital a tasa activa desde la vigencia de la resolución 298 en la provincia, bueno, y así. Colombo da lugar a la inconstitucionalidad del baremo, y acá hay dos fallos, o sea, hay muchos fallos, yo los tengo en el grupo de jurisprudencia laboral argentina. Hay un fallo fundamental que yo creo y quiero detenerme someramente 30 segundos, que es el fallo Vera Isabel Confisco. ¿Por qué quiero detenerme sucintamente en este fallo? Porque ustedes muy bien saben que el artículo 4 de la 26773 nos obliga a optar. O sea, si vamos a la comisión médica y acordamos, listo, no podemos ir a otro tipo de reparación. Eso dice el 4. Pero ¿qué pasa? Pero el fallo Vera Isabel, en un, digamos, hermoso voto de la doctora Hilda Kogan, acompañada, bueno, después por supuesto por los demás magistrados, ella hace un raconto histórico de las leyes de riesgo de trabajo anteriores, de la 9688, de la 24028, ¿sí? Que establecía esa obligatoria opción entre un tipo de reparación, la sistémica, digamos, la reparación de esa ley, se decía entonces, a otro tipo de reparación. Y ella observa que en la 24557 no estaba esa situación. Sí lo estaba en la 26773, pero ¿qué pasa? Hay un corte ahí. Por ende, lo que dice Kogan es que por el principio de progresividad, por el principio de indemnidad, una persona puede cobrar, ir a la comisión médica, que le den, digamos, la reparación sistémica, y puede demandar efectuando una acción por reparación integral. ¿Sí? Ojo que eso es muy importante, lo estuve también hablando con otros doctrinarios, y ojo que Pogonza, la última parte de Pogonza, también podría llegar a darnos lugar a ir a la comisión médica, cobrarlo de comisión médica y después hacer una demanda por reparación integral. Como ustedes sabrán, perdón que yo me voy un poco con la jurisprudencia porque me encanta, hay un fallo de la Corte del 2009, el fallo Torrillo, que ahora lo voy a mencionar, porque ¿qué pasa muchas veces? Me dicen, doctor, está bien, pero si vamos a reparación integral, tengo que ir contra el empleador muchas veces. Claro, ahí tienen que analizar eso. Después, reparación integral no se puede dar en accidentes sin itinerares, solo reparación sistémica, ¿sí? Y si vemos la posibilidad de hacer una reparación integral solo contra el RT, lean Torrillo, ¿sí? Torrillo con Gulf, ahí se le dio lugar. Bueno, después tenemos el fallo Amaya también, que lo que hace Amaya es importante el juego armónico que está efectuando la Suprema Corte, no la Corte, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es interesante, digamos, tener una lectura particular de sus fallos. ¿Por qué? Porque Amaya actualiza a la fecha de la liquidación, ¿sí? Y hace, vean ustedes, ¿no? La Suprema Corte hace un juego ahí con respecto a lo que era Bisotti. ¿Se acuerdan lo que era Bisotti? Que el trabajador cobraba un monto, peticionaba 10 veces más de lo que percibía, entonces, vamos a decir, en un fallo salomónico, le dicen, no te vamos a dar el 245, ni por lo que percibías, ni por lo que devengabas, ¿sí? Porque eso, digamos, se extralimitaba al promedio de 3 sueldos que indica el 245. Pero te vamos a dar el 66% de lo que, digamos, cobraba la persona. Entonces, recuerdo que eran 1000 y pico de pesos lo que establecía la escala salarial, y él cobraba 11.000. Bisotti, que es el padre de la ministra de Salud. Bueno, le dieron 7.000 pesos en ese entonces, estamos hablando de un fallo de 2004, creo que el caso era del 94, 96. Bueno, cuestión que en esto pasa lo mismo en Amaya. En Amaya se otorga, digamos, una fórmula, una reparación a valores actuales, pero al 66%.
sea a las 2/3 partes. Así que bueno, por eso recomiendo mucho el tema de leer jurisprudencia, porque ahí ustedes pueden ir elucubrando estrategias, ir pidiendo muchas veces. Hablo con jueces y me dicen, Diego, pero ¿sabes qué pasa? Que si no me lo pedís, no te lo puedo dar. Ojo, esto no significa que si lo pedimos nos lo dan, no. Pero si no lo pedimos, eso de principio iura no vicuri, es muy difícil que se lo den, estimados colegas. Bueno, en Corte Federal tenemos el fallo Yosco, que era un fallo Yospi-Cachambí, que eran fallos similares donde también daban lugar a la percepción de otro tipo de reparación. Lo que pasa que, bueno, es muy factible que ahora nos digan, no, bueno, pero ahora la 27348 es distinta, ¿sí? Es obligatorio, conforme Pogonza es obligatoria la comisión médica, y ahí la persona, el siniestrado o siniestrada, opciona qué tipo de reparación va a elegir. Curay. Curay es importante porque vieron que tenemos que hacer ante patologías, enfermedades profesionales no listadas, tenemos que presentar una petición fundada. Claro, la petición fundada la tiene que redactar un galeno, un médico, ¿sí? Y el médico te cobra, o sea, no te dice, bueno, yo, pagámelo, no sé, cuando salga el resultado de la sentencia, no. El médico te dice, y bueno, yo te tengo que hacer esto, te cobro 20.000 pesos, no sé, 20, 25, 30, ¿sí? Ahora vean que dice Curay, fallo de la Corte, que el trabajador no tiene que, digamos, efectuar ningún tipo de gasto, ningún tipo de erogación. Curay se va al artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, el beneficio de la gratuidad. En la provincia tenemos también a través del 39. Así que bueno, nada, tengan en cuenta este fallo Curay para, si ustedes quieren, porque ya hay precedentes de que han dado la inconstitucionalidad de la petición fundada, ¿sí? Por ejemplo, San Isidro ya tiene precedentes. Porque, ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es la situación de si uno no presenta la petición fundada? La imposibilidad de acceder a la justicia. Y la imposibilidad de acceder a la justicia conculcaría con el artículo 8 y 10, que yo les refiero aquí, de garantías judiciales, el 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como así también el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? La imposibilidad del derecho a la justicia. Entonces, bueno, ahí está todo ese juego armónico donde ustedes pueden referir estos artículos sostenidos también por estos fallos que yo les estoy refiriendo. Bueno, aquí no fue el gran fallo argentino para los laboralistas, donde se dio la inconstitucionalidad del 39.1, de la, ahora derogado, de la 24.557, donde se prohibía, digamos, realizar litigios contra el empleador. Bueno, Expósito ya es un fallo restrictivo, ¿sí? Expósito ya nos dice que, por ejemplo, ante un accidente in itinere no corresponde el 20% que establece el artículo 3 de la 26.773. Yo perdón que me adelanto porque ustedes me dicen, pero no entendemos nada si no sabemos ni en qué consiste la ley. Bueno, pero después igual yo les paso esto y ustedes van a ir viendo esta situación. Ontiveros es el que yo le refería, era una jueza de Mendoza que, bueno, una cosa inusual, la reparación sistémica le daba más que la reparación integral. Se los digo así a grosso modo, perdonen por ahí mi manera de explicar, pero bueno, menos mal que fue a la Corte Federal en ese entonces, la jueza Ontiveros, y taxativamente estableció que jamás se puede dar, digamos, la situación de que una reparación sistémica esté por encima de lo que se establece una reparación integral. Pues obviamente la reparación integral debe contener todo tipo de perjuicio. Acá les traigo también pocos fallos, porque hay muchísimos, y les recomiendo mi grupo de jurisprudencia laboral argentina, que ya somos casi 9.000 colegas, fallos donde, por ejemplo, bueno, Villoldo, ¿sí? Nos otorgó el daño punitivo, Muñoz también, del Tribunal 4 de Morón, anoten por favor. Después fallos Cardoso, de Florencio Varela y Mendoza,
del Tribunal 5 de Morón, donde otorgó la imposición del decreto 669. Cuestión que yo la vez pasada estaba haciendo cuentas, los que me conocen saben que me gustan más los números casi que el derecho, y lo comenté con un importante juez de la provincia de Buenos Aires que dio un fallo muy interesante, que llevó a la corte. Le digo, Doc, ¿usted sabe que la tasa pasiva digital ahora es superior a la tasa pasiva a 30 días? Ojo, eso, cada cosita de eso ustedes tienen que examinar bien. Porque no es lo mismo la tasa activa de 49 a 60 días que la tasa activa a 30 días. ¿Sí? Yo perdonen, y les aconsejo también a ustedes, sean desconfiados cuando surgen leyes, porque siempre fui muy desconfiado desde el mismo día que se promulgó la 27348. Cuando nos la pintan los demás que van a ser más protectores que nosotros, tengamos mucho cuidado, ¿sí? ¿Quién más protector que nosotros, los abogados laboralistas, para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? Así que, perdonen, yo soy así, muy desconfiado, y voy a cada letra de la ley. Bueno, otra cosa interesante también que les traigo, y después lo vamos a ver mejor, son estos dos fallos de Pergamino, gentileza del doctor y amigo Eduardo Lantela, aunque él sea partidario de la interpretación del artículo 11 nuevo de otra manera, porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes vean el párrafo segundo del artículo 11, la 27348, verán que ahí les van a decir cómo se hace el cálculo ante, digamos, la situación de un siniestrado, ¿no? Te dicen, desde un año anterior a la primera manifestación invalidante, los, digamos, salarios se actualizarán, bueno, y demás. Y claro, ¿yo cómo lo interpreto? Atento a que, digamos, de manera progresiva, y además voy al diccionario y digo, ¿qué significa actualizar? Actualizar es traer hasta el día de hoy. Si no debiera haber dicho, y no le digamos a aquellos que quieran reformar este artículo, equipararán hasta el momento del siniestro. No, señor, dice actualizar. Y no es una doble indemnización como muchos dicen, no. Bueno, vean el fallo Bartignoli y el fallo Ferreira, después se los paso bien si quieren, del Tribunal de Pergamino, que lo que hacen estos jueces de Pergamino lo actualizan conforme lo que yo planteo, es decir, tienen una interpretación progresiva tal cual para mí establece la ley. Bueno, Hermosilla y Espínola son casos de Morón, donde le dan lugar a una colega que interpuso estas demandas ante el silencio. Pasaron 60 días de haber presentado un trámite ante la comisión médica, bueno, listo. Ante el silencio, ella incubó la demanda y ahí le dieron lugar. Bueno, después tenemos fallos de la Corte Interamericana, María Elena Loaiza Tamayo, que bueno, ahí se introduce el concepto del daño al proyecto de vida, y Spoltore, que, bueno, después lo vamos a ver en la próxima charla, da prioridad, digamos, a los siniestrados. Esto es más que nada también para la justicia. La justicia no puede demorar, como en Spoltore, por ejemplo, 12 años. 12 años demoró la justicia, habiendo pasado 9 años por el Tribunal 3 de San Isidro, habiendo planteado el doctor Reinaldo Gross un recurso extraordinario ante la Suprema Corte, 3 años. Eso le llevó 12 años, donde no le habían dado lugar digamos, a Vittorio Spoltore, por haber padecido una serie de sucesos siniestrales. Él lo lleva a la Comisión Interamericana, el cual también la Comisión tardó un tiempo, pero bueno, y después llega de la Comisión Interamericana, va a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana sentencia la prioridad que se le debe dar, entre otras cosas, digamos, a todos los siniestrados, ¿sí? Bueno, ahí está mi página de jurisprudencia, para los que quieran suscribirse, ahí yo trato, en la medida de lo posible, de pasar fallos, y bueno, ahora estoy nucleando un grupo de moderadores también que me están dando una mano de todo el país para que podamos permanentemente actualizar la información para todos los colegas que se interesen por el derecho de trabajo. Bien. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se entiende más o menos? Tipos de reparaciones. Como vengo hablando, tenemos
la reparación sistémica, que es a través de la ley de riesgo de trabajo, bueno, la reparación integral, y algunos, particularmente estoy también yendo por este tipo de reparación a través del artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Hay algunos precedentes que no ha llegado todavía a la Corte. Bueno, hay un fallo, el fallo Bravo del año 2021, que vamos a ver si, digamos, sin pasar por la comisión médica, la Corte nos da lugar. ¿Por qué? Porque estamos refiriendo un articulado de la ley de contrato de trabajo. Ustedes recuerden, hay precedentes como Faguada con Alushou o Munilla, Jaime, ¿sí? Que fueron anteriores a la vigencia de la 27348, fueron anteriores a Pogonza, pero bueno, yo voy por el artículo 75 y por la ley de contrato de trabajo, así que, y la ley de higiene y seguridad. Veremos si lo estoy, digamos, implementando junto con otros colegas que voy hablando, que están teniendo lugar, al menos en primera instancia, le han dado lugar. Estamos esperando el tema de la apelación. Bueno, y en tercer lugar está la reparación punitiva. La reparación punitiva, que es un nuevo concepto, digamos, que lo implementa mi amiga, la doctora Daniela Fabier, de Mendoza, ella es relatora de la Suprema Corte. Podríamos ver la posibilidad de hacerlo dentro de lo que es la reparación sistémica, por un lado, pero también tengo conocimiento de algunos colegas amigos que están efectuando directamente un reclamo de reparación punitiva a través del fuero comercial. ¿Sí? Así que bueno, veremos qué suerte tiene eso. Por supuesto que, bueno, hay que empezar a efectuar elucubraciones intelectuales, como les decía, y bueno, tratar de ir por otros lados, ¿sí? Nosotros vamos a, en esta primera oportunidad, hablar sobre la reparación sistémica, porque para, digamos, poder ver algunas excepciones, primero tenemos que conocer lo general. Y lo general es la ley de riesgo de trabajo, la 24.557 y sus complementarias. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de hacer un cálculo ante una reparación sistémica? La gravedad de la patología incapacitante, porque eso nos va a decir después si le corresponde o no una prestación adicional. O sea, al margen de hacer el cálculo por la reparación, vamos a decir, por la fórmula polinómica, como le llamo yo, también en base a la gravedad debiéramos analizar si le corresponde el reclamo de otro tipo de prestaciones sumado a la de la fórmula polinómica. Bueno, la gravedad, el porcentaje de la lesión, recuerden que la lesión puede ser física y también sumado psicológica, ¿sí? Ahora voy a hablar un poquito más del tema. Los factores de ponderación, que son 3 tipos, por la dificultad en la realización de las tareas, por la posibilidad de reubicación y por el factor edad. El ingreso base y la edad del trabajador. Esas son, digamos, las características a tener en cuenta a la hora de hacer un cálculo para lo que es la reparación sistémica. Bien. Hablemos someramente de la 24.557, que fue promulgada en el 95, siendo el principal objetivo, vean ustedes, la prevención, como así también reducir la siniestralidad y reparar los accidentes y enfermedades profesionales. Ahora, ¿qué pasa con la prevención? ¿Sí? Y acá les siento el fallo Aquino, con voto de la doctora Hayton de Nolasco. La prevención es la protección de la salud y de la integridad física del trabajador, siendo el presupuesto legítimo la prestación de servicio que no pueda ya conseguirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana. Bueno, los que saben se darán cuenta que esto es pluma del doctor Orlando Gialdino. Bueno, el fallo Torrillo, vean también, además del fallo Aquino, del 2009, ¿sí? Prevención, esa es, digamos, la fundamental característica que tenía que tener la ley 24.557. ¿Y por qué me detengo mucho también en esto? Porque si ustedes litigan por reparación integral, van a tener que pedir, o mismo también, cuando van, por ejemplo, a la comisión médica. Yo ahora les voy a referir una resolución de la SRT que no las cumplen. Y que vean ustedes, los médicos de las comisiones médicas, que serían una especie de jueces,
no les preguntan y no, digamos, no buscan tampoco los pormenores o los antecedentes de si las aseguradoras de riesgo de trabajo han efectuado exámenes preocupacionales, que bueno, en realidad lo tiene que hacer el empleador, y exámenes periódicos. Eso se pueden alternar. Eso lo dice la resolución 37 del 2010. Bien, la resolución 4397, derogada o suplantada por la 3710, establecía la prevención, dice que asegurar al damnificado adecuada atención en forma oportuna, monitorear el estado de salud de los trabajadores a través de la realización de exámenes médicos con el fin de establecer detección temprana de enfermedades profesionales y secuelas incapacitantes que las contingencias laborales puedan producir. Vean ustedes que seguramente a más de uno le habrá pasado que cuando va al examen, acompañar al trabajador, que tiene que quedarse ahí en la puerta porque el médico te cierra la puerta y vos después vas para firmar. Yo le pregunto la vez pasada a una médica de la comisión médica, perdón, doctora, le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Primero me dijo que no. Bien. Después, así como el mal pasado, bueno, ¿qué quiere preguntar, doctor? Le digo, ¿usted no le va a preguntar si a la persona le hicieron exámenes preocupacionales como periódicos? No, no, yo eso no puedo preguntar. O sea que, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene 15, 20 años, no sé, de metalúrgico, y levanta pesos, no sé, superiores a 20 kilos, 30, 40, 50 kilos, o efectúa movimientos repetitivos, después me dicen que es preexistente, un tipo que trabajó 20 años, 15 años. ¿No se supone que todos los años supuestamente debieran detectarle tempranamente sus patologías? Entonces, ¿de quién es la negligencia si esta persona después tiene patologías? Ellos van a decir inculpables, nosotros vamos a decir profesionales, ante protusiones discales, por ejemplo, ante hernias de discos. ¿Sí? Pensemos esas cosas. O sea, ¿por qué se traslada a esta parte una inculpabilidad cuando en realidad, si lo pensamos de otra manera, y está reglamentado, es el empleador y o la aseguradora de riesgo de trabajo que corresponda la que debe informar al trabajador? Mire, usted está teniendo una protusión discal, o usted ingresó con una hernia, entonces después no me venga a reclamar que lo tiene. ¿Sí? Nada, son cosas que me parece hay que tener en cuenta y que después, cuando ustedes hagan una demanda por reparación integral, pidan al perito ingeniero en seguridad y o a la pericia contable, pidan esos antecedentes. Bueno, esto es lo que deben hacer tanto empleador como ART. El examen preocupacional lo tiene que hacer el empleador, después los periódicos corresponden que lo haga la aseguradora de riesgo de trabajo. Muchas veces igual hay convenios entre ellos para decir, bueno, vos hacélos vos, que después repetimos los gastos y demás. Examen preocupacional, periódicos, examen previo a una transferencia de actividad, examen posterior a una ausencia prolongada y examen al culminar la relación laboral. ¿Sí? Esos 5 tipos de exámenes son los obligatorios que, digamos, sienta la resolución 37 del 2010. Bueno, el preocupacional, como me parece que tengo que ir rápido porque a las 7 tenemos que cortar, son las 6, es obligatorio y es responsabilidad del empleador. Los periódicos también es obligatorio y es responsabilidad de la RT. ¿Sí? Tiene por objetivo, fíjense ustedes, la detección precoz, su finalidad es evitar el desarrollo de enfermedades profesionales. O sea, evitar el desarrollo de enfermedades profesionales. Y a una persona que no le hacen los exámenes periódicos, pasan 10, 15, 20 años y después dicen que tiene enfermedad inculpable. No, la verdad que es para enojarse un poco. Pero bueno. Bueno, también exámenes previos a la terminación de la relación laboral. Esto es el examen de responsabilidad de la aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Sí? Se debe efectuar entre los 10 días anteriores al cese de la relación y los 30 posteriores al cese de la relación laboral. Bueno, el artículo 3 de la 24.557 hace lo que no estaba establecido en las leyes anteriores de instaurar un seguro obligatorio. Todo empleador debe tener un seguro obligatorio, ¿sí? Todo trabajador tiene que estar asegurado, sea que trabaje en Estado nacional, provincial, municipal, ni hablar, digamos, por supuesto, en instituciones privadas, y los empleadores solventes podrán autoasegurarse, pero bueno, por supuesto, deberán justificar su solvencia, su importante solvencia, ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Obligaciones de las partes. Del empleador adoptar medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos, cumplir las normas de higiene y seguridad, recuerden, 19.587,
Las aseguradoras, bueno, establecer un plan de acción, efectuar visitas periódicas, establecer medidas correctivas, efectuar propuestas de capacitación. ¿Lo hacen? No lo hacen. O no, no como debieran hacerlo. Una vez me contesta un abogado de la empleadora: doctor, si nosotros tenemos que dar cumplimiento con todo lo que ustedes piden, no sé, como que iban a quebrar o algo así. Gracias a eso, el año pasado estuve investigando cuánto dinero le ingresaron a las 18 aseguradoras de riesgo de trabajo desde el 2017, vamos a decir desde la implementación de la 27348. 4 billones de pesos. 4 billones de pesos. Tenemos millones, mil millones y billones. ¿Saben con cuánta plata las aseguradoras de riesgo de trabajo podrían pagar los 300.000 juicios que tienen? Con el 4% de ese dinero. ¿Sí? Entonces, por eso también es la bronca. Porque no efectúan, digamos, medidas preventivas, y entre nosotros que somos laboralistas, se las llevan todas ellos. ¿Sí? Y yo, el cálculo que hice fue de plata muerta, vamos a decir, no de plata que se reinvierte. ¿Sí? Por eso también es la bronca cuando uno atiende a trabajador y va a la comisión médica y no le quieren hacer esto, no le quieren hacer lo otro. Un fallo que les recomiendo, si pueden leer, Herrera con interacción, de la sala 3, donde ahí la doctora Diana Cañal, por ejemplo, señala cómo puede ser que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo sea financiada por uno de los organismos, por una de las entidades parte, vamos a decir, como son las aseguradoras de riesgo de trabajo. Bueno, a veces por eso entiendo algunas cosas. El fallo Torrillo, bueno, ahí lo tienen ustedes, Torrillo con Gulf, del 31 de marzo del 2009. La Corte dice que el objetivo era reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, ¿sí? Que el hecho de que hayan, digamos, encabezado la enumeración en el artículo 1 no ha sido casual, o sea que lo prioritario fue la prevención y no la reparación, la prevención. Entonces, dice la Corte, el mensaje de elevación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo advertía que la prevención constituía el objetivo primario, el eje central, ubicándose los restantes en un segundo orden de prioridades. Bien, vayamos ahora a qué es lo que cubre la Ley de Riesgo de Trabajo. Todo accidente de trabajo, conforme el artículo 6, el artículo 6, inciso primero, establece lo que cubre accidente de trabajo. Así también como accidentes in itinere, ¿sí? El trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. Las enfermedades profesionales, está establecido en el inciso segundo del artículo 6, donde se incluyen los decretos 658, 659 y el 49. Así también vean que se podría llegar a incluir enfermedades profesionales no listadas reconocidas por la Comisión Médica Central. Eso lo dice el artículo 6, apartado segundo, inciso B, de la 24.557. Por otra parte, también tenemos al COVID, que se establece presuntivamente al COVID como enfermedad profesional no listada de los trabajadores declarados esenciales, ¿sí? Y ahí yo les refiero, hay un poquito más que al principio, lean el decreto 297, lean el 367, el complementario, el 875, que modifica, en su artículo 34, modifica al 367, el decreto 39, artículo 7, y la resolución 10 de 2021. En ese juego de, digamos, normativa, ustedes van a poder efectuar la tramitación de una enfermedad profesional no listada por COVID. ¿Sí? Bien, en relación también a las enfermedades profesionales no listadas, les recomiendo lean el fallo Silva Facundo con Unilever del 18 de diciembre de 2007. Es un caso del doctor Schick, Horacio Schick. Él había demandado por reparación integral, y bueno, ahí dice la procedencia de la acción debe probarse donde prueba la existencia, o sea, el nexo de causalidad, los presupuestos de responsabilidad, ¿sí? Y demuestra que una enfermedad está vinculada causalmente a un hecho antijurídico. La acción procede con independencia del listado que prevé la Ley de Riesgo de Trabajo. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes van a la comisión médica y la patología no está dentro de ese baremo de los decretos 658 y 659, y no justifican, digamos, la competición fundada,
le van a rechazar esa enfermedad. Entonces ustedes tendrán que ver la posibilidad de probar la conexidad de ese hecho antijurídico. ¿Sí? Bien. Bueno, acá el decreto 367, que habla del COVID, consideraba al COVID como una enfermedad de carácter profesional no listada respecto a trabajadores dependientes en las actividades declaradas esenciales. Para eso remítanse al 297 del 2020. Las ART no pueden rechazar la cobertura tras la denuncia de la patología, y los trabajadores de la salud que adquieren patología guardan relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada. Otro día les digo si tengo suerte, porque presenté un trámite por un médico que falleció por COVID. Vamos a ver si es todo como la teoría me dice. Hablamos de inclusión. Por contraparte tenemos que hablar de qué es lo que excluye, ¿sí? Accidentes y enfermedades. Aquellas, digamos, generadas o causadas por dolo del trabajador o por fuerza mayor, y las incapacidades preexistentes a la iniciación de la relación laboral acreditadas en el examen preocupacional. Ojo eso. Se dan cuenta que acá se pareciera que se predomina, y no debiera ser así, una resolución antes que la ley, encima una ley especial, ¿no? Dice acreditadas en el examen preocupacional. Pero como si esto no los convence, vean lo que dice la Cámara de Mendoza, en Quispe con Galeno, para esclarecer un poco más el tema. Dice: las únicas incapacidades preexistentes por las que las aseguradoras no responden son las acreditadas en el examen preocupacional, ¿sí? Todas las demás importan responsabilidad para la RT. ¿Está? O sea, señor, usted tiene una incapacidad preexistente porque lo dice el examen médico que le he efectuado, y lo notifico. No lo puse en ningún lado, pero sepan que cuando una persona tiene una patología inculpable, después no se puede plantear un reglamento, o al menos la Corte no le ha dado lugar a un planteo de reglamento ante una patología preexistente o inculpable, ¿sí? Por eso es importante también para la parte empleadora, en este caso, que notifiquen a una persona cuando tiene una patología preexistente. Miren este caso. La actora interpone demanda, Galeno rechaza indicando que es preexistente. En primera instancia también rechazan la demanda, pero la alzada revoca el fallo por considerar que la ausencia de exámenes preocupacionales y periódicos genera presunción de que el daño es producto exclusivo del trabajo. ¿Sí? Si la persona, obviamente, no le hacen examen preocupacional, ¿qué se infiere? Que ingresó en óptimas condiciones laborativas. Galeno le rechazó cuando fue a la comisión a hacerse la denuncia de una patología. En primera instancia, digamos, no le dio lugar por indicar preexistencia, pero menos mal que la alzada lo revocó. Y ahí tienen el fallo Becerra con Galeno de una Cámara de Apelación de Neuquén, Civil Comercial Laboral de Neuquén. Eso está todo en Grupo de Jurisprudencia Laboral. Doctrina, miren, de la doctora Sonia Spreáfico, que es una doctrinaria entrerriana muy prestigiosa. Miren lo que dicen: al irrefutable criterio causal, el texto legal actual viene a agregarle el criterio sancionador o punitivo de la responsabilidad. Si no se realizaron estudios médicos preocupacionales, no funciona la eximente responsabilidad. La ley no distingue ni dispone de tratamiento legal distinto para preexistencias no acreditadas. ¿Sí? Así que ahí seguimos. Indiferencia de la concausa. Esto es otra cosa también relacionada. ¿Qué significa la concausa? Cuando el siniestrado se efectúa una pericia y le dan, supongamos, un 10% por una protrusión discal, pero dicen, bueno, pero concausalmente es un 50%. O sea, como que hay factores ajenos, exógenos al trabajo. ¿Sí? Pero miren lo que dice el doctor Orsini en el fallo Galarza del Tribunal de La Plata. Dice que solamente deben ser excluidas las incapacidades derivadas de las contingencias cubiertas por el sistema que reúnan dos requisitos: resulten preexistentes al inicio del vínculo y hayan sido detectadas en el examen preocupacional. Dice, no se probó que la minusvalía hubiese sido detectada en el examen preocupacional. Por ende, obviamente, le otorga el tribunal la totalidad de la incapacidad que esta persona, padeció, y el perito indicó. ¿Sí? El perito indicó 20%, pero 50%, digamos, ajeno. No, el tribunal dijo, no señor,
no está demostrado, corresponde al 20%. Bueno, ¿qué es el baremo? Es el listado que clasifica y cuantifica una patología profesional. Y las patologías pueden ser de orden físico, de orden psicológico, pueden ser, por supuesto, de los dos órdenes. Ustedes imagínense una persona que sufre el cercenamiento de un dedo, de algún miembro, obviamente va a tener una incapacidad física, pero también va a tener una incapacidad psicológica, ¿sí? Como dijimos, esto lo clasifica el baremo. Existen otros baremos, pero no los está tomando la reparación sistémica, que por ejemplo son los baremos Atuba Rinaldi, Castex, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, van a hacer una demanda por reparación integral, pueden utilizar estos otros baremos, que son más amplios, por supuesto, y dan, en algunas cuestiones dan más incapacidad. Las incapacidades físicas, a modo de ejemplo, contempla fracturas, cicatrices, quemaduras, amputaciones, ¿sí? Pérdida de audición, de vista, cardiopatías, hernias. Y las incapacidades psicológicas, bueno, obviamente alteraciones de orden mental, ¿sí? Traumas, estrés. Bueno, estrés no, perdón, síndrome, bueno, postcontusional, trastorno de la memoria, etc. Eso después yo recomiendo, esto es a modo, digamos, indiciario, ustedes tienen que recurrir, por supuesto, al baremo, tienen que verlo bien. Yo es como más que nada una especie de guía para que ustedes vayan teniendo en cuenta las situaciones. ¿Cómo pueden ser clasificadas, por ejemplo, las incapacidades psicológicas? A través de lo que se llama reacción vivencial anormal neurótica, RUAM. El paciente tiene, no sé, síndrome depresivo, RUAM grado 2. Y ahí ustedes más o menos van a ver que el perito le va a dar un 10% de incapacidad, por ejemplo. Bueno, como yo les comentaba, tenemos por un lado incapacidad física, por otro incapacidad psicológica, se suman, ¿eh? Se suman. Si por ejemplo el trabajador tiene una incapacidad física del 20 y una incapacidad psicológica del 10, se suman ante el mismo hecho, o sea, tendría un 30% de incapacidad. Porque acá empezamos a ver y a estar atentos debido a que muchas veces los peritos quieren, vamos a decir, porcentuar la incapacidad psicológica. Entonces dicen, bueno, la persona tiene un 20% de incapacidad, le queda 80. Del 80 le aplico el 10%, es 8. Por ende tiene un 28% de incapacidad. Y no, es 20 más 10, 30% de incapacidad. Todo suma, estimados colegas. Más para sus clientes, obviamente más será para ustedes también los honorarios. Acá hay fallos que les paso, un fallo también del estudio, Zurita Víctor con Swiss Medical, de la sala 7. No resulta viable la aplicación del método de capacidad restante. Eso es lo que yo les comento. Es capacidad restante, pues la fórmula de Baltasar es empleada para aquellos casos en que un segundo accidente, separado en el tiempo del primero, afectó al mismo órgano, aparato, sistema, etc. ¿Sí? Ahí sí, por supuesto, es distinto. Si hay otro tipo de siniestro, bueno, ahí sí queda la capacidad restante y si la persona ya tiene un 70% de su capacidad laborativa, y después tiene un 10% por otro accidente de incapacidad, va a ser, no va a ser el 10, sino va a ser el 7%. O sea, si va a ser el 10% de 70. Factores de ponderación, como dijimos, son de 3 tipos. El primero es por la actividad, ¿sí? Por la dificultad o gravedad en el desempeño de esa persona. No sé, supongamos una persona que, no sé, no puede escuchar bien, posiblemente no pueda conducir, entonces, bueno, va a tener se lo va a tener que, digamos, redistribuir a efectuar otras tareas. Entonces, bueno, ahí conforme a ello va a tener algún tipo de discapacidad. Y estos son los porcentuales. Esto sí que 10, 15, 20, esto no suma a los psicofísicos, porcentúa, pero lo que porcentúa es la incapacidad. Supongamos, en el ejemplo anterior, tenemos un 30% de incapacidad y tenemos un factor de ponderación del 10%. Lo que vamos a hacer es porcentuar ese 30%, y va a ser el 10% de 30, va a ser 3%. Entonces, esa persona va a tener un 33% de incapacidad. O sea, no es que 30 más 10, 40, no. Por ubicación laboral tenemos amerita o no amerita, ¿sí? Si amerita, digamos,
reubicación se le va a otorgar un 10%, y ahí lo mismo, no va a sumar, sino que va a porcentuar a la incapacidad psicofísica. Y tenemos por último el factor de edad. No es lo mismo una persona que un trabajador menor de 21 años, donde se le puede dar hasta un 4%, una persona entre 21 a 30, un 3%, y una persona mayor a 31 años, un 2%. Esto sí suma, esto no se porcentúa. Y ahí también acá tenemos otro problema, porque las comisiones médicas, porque la RT, te lo porcentúa junto con lo demás. Vale decir que, supongamos, si tenemos un 30% de incapacidad psicofísica, le sumamos un 4%, por ejemplo, si fuera menor de 21 años. Entonces tiene un 34%. Y lo que hacen ellos es, el 4% de 30 es 0,12. Entonces te queda 30,12. Y no es así. ¿Sí? Bueno, y acá yo explico lo que ya me había adelantado, cómo es la operatoria de los factores de ponderación. Vamos a los tipos de incapacidades. Son 7. Y todo eso está en la ley, en la ley 24.557. Lo que pasa es que, bueno, no está así clasificado, más o menos. Tenemos la incapacidad laboral temporaria, o sea, tenemos de la menos dificultosa a la más grave, por supuesto, y hasta la muerte, ¿no? Tenemos la incapacidad laboral temporaria, la provisional permanente parcial, la permanente parcial menor. No lo dice el texto, pero a mí me resultó útil clasificar incapacidad laboral permanente parcial menor de incapacidad laboral permanente parcial mayor. Mayor o menor a qué, al 50%, porque a partir del 50% de incapacidad es cuando se le empieza a abonar un adicional, única, por única vez, a el siniestrado, a la siniestrada. Aquellos siniestrados que superan el 50%, recuerden, va a tener, además de un pago de un indemnizatorio, va a tener una prestación adicional. Ahora lo vamos a ver, así rápidamente. Juan Manuel, cualquier cosita decime cuando me falten algunos minutos, por favor. Sí, Bueno, estamos bien. Hasta las -4 estamos perfectos. Ok. Bueno, voy rapidito. La incapacidad laboral temporaria lo establece el artículo 7, obviamente es temporaria, cesa por el alta médica o por pasar a ser permanente o por el transcurso de 2 años de la primera manifestación invalidante. Y finalmente también cesa, ¿por qué? Por la muerte, como todo tipo de incapacidad, por supuesto. ¿Qué se abona? Se abona, digamos, ante una incapacidad temporaria, lo mismo que lo que establece el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que como ustedes muy bien saben, se refiere el 208, la Ley de Contrato de Trabajo, al 213, a enfermedades o accidentes inculpables. Es decir, se le abona lo habitual, y en caso de que la persona varíe sus remuneraciones, se va a hacer un promedio de los últimos 6 meses. ¿Sí? Recuerden también que los primeros 10 días lo paga el empleador y posteriormente lo paga la aseguradora. A veces se compensan, lo paga todo el mes el empleador y le cobra después a la aseguradora o al revés. Pero un dato para que ustedes lo sepan. Se le retienen aportes y también se efectúan las contribuciones a la seguridad social. Y si corresponde, seguirá cobrando las asignaciones familiares. Bueno, vamos a la provisoria, el segundo tipo de incapacidad. Esto es provisoria hasta tanto se pueda determinar, vamos a decir con certidumbre, una incapacidad laboral permanente. Puede ser de hasta 36 meses, extendiéndolo también 2 años más. No sé, se me ocurre pensar en una persona que tiene un grave accidente, que está internado y que todavía no se le dio el alta, y por ende, recuerden también esto importante, que a veces me preguntan, no pueden tramitar ante la comisión médica ningún tipo, digamos, de cuestiones, salvo prestaciones en especies, hasta tanto se tenga la certidumbre de la incapacidad de la persona. ¿Sí? Hasta tanto se le dé el alta por haber estado amputado, o se le dé el alta porque ya no le han hecho, digamos, no amerita más tratamiento, sino que la persona va a quedar así con las dolencias que queden. Bien, vamos a las quizás más importantes, ¿no? La incapacidad laboral permanente, la podemos dividir en incapacidad total, que es cuando la persona tiene mayor al 66%, y la parcial cuando es menor al 66%. Esto, bueno, lo dice el artículo 8, inciso 3, que será determinada por la Comisión Médica Jurisdiccional. Pero bueno, también si litigan, si no, por ejemplo, les rechazan en la Comisión Médica por preexistencia o por inculpable, ustedes lo litigan, obviamente será el perito
del tribunal, ¿no? Bien, la prestación dineraria, conforme el artículo 11, recuerden que es de carácter alimentario, son irrenunciables, no pueden ser cedidas ni enajenadas, ¿sí? Voy lo más rápido que puedo por el tiempo, no nos va a alcanzar, como siempre me pasa. Menos mal que damos 2 charlas, pero igual. Bueno, incapacidad laboral permanente menor. Esto es cuando es menor al 50%. Ahí lo pongo, no le corresponde la compensación del pago adicional. ¿Sí? ¿Qué más? Recuerden una cosa fundamental, que cuando ustedes hagan los cálculos de la fórmula polinómica, ese importe, si es menor a lo que pueda llegar a establecerse la última resolución, bueno, 1522, que sería si la persona tuviera el siniestro en marzo, ¿sí? Cada 6 meses la Superintendencia de Riesgo de Trabajo emite, como le pongo ahí, resoluciones o circulares, bueno, donde dice cuál es el monto mínimo que se debe abonar por un determinado grado de incapacidad. Ahora vamos a ver cuánto es el monto mínimo, lo podemos dividir por 100 y vamos a ver cuánto es el punto mínimo que debiera abonarse, por ejemplo, en este periodo. Bueno, acá estoy ante la incapacidad parcial mayor, contemplada en el 14, apartado segundo, inciso B. Esto es cuando el siniestrado o la siniestrada tiene una incapacidad del 50 al 66%. Ahora sí, a partir de acá, y al margen de hacer el cálculo de la fórmula polinómica, el siniestrado o siniestrada tendrá derecho a percibir un importe conforme a la última resolución, 1522, de 2.721.484. ¿Sí? Eso lo va a percibir por única vez al margen de la fórmula polinómica. Y vean ustedes que el punto de incapacidad vigente al día de hoy, o sea, el 1 de marzo del 22 al 31 de agosto del 22, es de 61.000 pesos, 61.233,40, ¿sí? O sea que si ustedes lo multiplican por 50 van a tener 3 millones y algo de, también sumado a el pago adicional. ¿Qué significa esto? Supongamos que, al igual que en el anterior, caso, si el trabajador, haciendo la fórmula polinómica, la cuenta da menos que 61.233 por el porcentual de incapacidad, lo que debe pagar la RT es 61.233 por el porcentaje de incapacidad. Eso, en este caso, al margen de los 2.721.484. ¿Sí? Bueno, recuerden que, sumado a ello, también va el 20% que establece el artículo 3 de la ley 26.773. O sea, de esa cuenta que vimos así imaginariamente, habría que agregar el 20%. Alguna vez alguien me preguntó, ¿también de la prestación adicional de pago único? No dice nada el artículo 3. Por ende, habría que peticionarlo, ¿sí? Lo que sí, atento a los fallos de corte, lamentablemente no se va a incluir el 20% en los accidentes sin itinerario. Pero acá tenemos una situación determinada. Imaginen una persona, un trabajador o trabajadora, que sufre el embestimiento mediante un vehículo, ¿verdad? Ustedes pueden hacer la reparación sistémica por el accidente in itinere en el fuero del trabajo y podrían ver la posibilidad de hacer un juicio por reparación integral en el fuero civil. Obviamente denunciando que, bueno, tomándolo como un pago adicional o pago a cuenta y demás. Por supuesto, denunciar que, no sé, están haciendo un trámite en comisiones médicas o un juicio por reparación sistémica. Les digo que se dan este tipo de casos, hay fallos de cámara, en San Isidro hay un fallo, por ejemplo, que les podría dar lugar a, y no son dos reclamos, no son los mismos reclamos, son distintos tipos de reparaciones, y no se superponen, vamos a decir. Así que nada, es interesante que ustedes tengan en cuenta esa situación. Bien, incapacidad total. Acá lo mismo, la fórmula polinómica
más una compensación adicional por única vez de 3.401.000 pesos. Eso lo dice la resolución 15 del 2022. Siempre en mis charlas digo, hagan unas columnitas y pongan, digamos, los distintos tipos de incapacidades y los beneficios o lo que le corresponde a cada trabajador conforme la patología. En gran invalidez se le va a abonar lo mismo, 3.401.855, pero atención, además también de la fórmula polinómica, pero atención, hay una resolución de ANSES donde se le efectúa un pago mensual al trabajador que de marzo a mayo del 2022 es de 75.585 pesos. O sea, como sabrán, un gran inválido es una persona que va a requerir, digamos, la asistencia permanente o de una enfermera o de alguien a su cuidado, ¿sí? Entonces va a cobrar como una mensualidad, va a cobrar una compensación adicional y va a cobrar también la prestación de la fórmula polinómica. Y finalmente tenemos el caso de una muerte, que está contemplado en el artículo 18, inciso primero, de la 24.557, donde los derechohabientes van a poder acceder, además de la pensión, a una compensación dineraria que al día de la fecha es de 4.082.000 pesos. Recuerden que el piso mínimo en lo que sería la fórmula polinómica sería de 6.123.000 pesos. Si sumamos entre ambos montos tenemos 10.100.000, casi 200.000, y a esto habría que sumarle el 20% del artículo 20 de la ley, el 20% del artículo 3 de la ley 26.773, o sea, 2 millones más, 12 millones de mínimo, porque no es lo mismo, digamos, un trabajador que cobra 50.000 pesos que un trabajador que cobra 250.000, no es lo mismo un trabajador que tiene 20 años que un trabajador que tiene 65 años, ¿sí? ¿Qué otro tipo de prestaciones contempla la ley de riesgo de trabajo? Prestaciones en especies, ¿sí? Prótesis, rehabilitación kinésica, hasta servicio funerario debe cubrir la aseguradora de riesgo de trabajo en los eventos que corresponden. Esto lo dice el artículo 20. Les traigo a colación un fallo de Nicolás Schick, una cautelar de una persona que perdió un brazo, y bueno, por esta cautelar, Nicolás Schick presentó el caso, y la verdad que es increíble, ustedes tendrían que ver el video, es un brazo biónico, obviamente, ¿no? Entonces se mueve y demás, pero miren el valor de este brazo biónico, $156.000 salía en el momento que la provincia, la RT, debió proveerle a esta persona, ¿sí? El fallo Sota. Bueno, voy a apurarme un poquito. Bueno, ahí tienen lo que dice el artículo 3. El decreto 49, bueno, incorpora listados de enfermedades como hernia, como varices, hernia discal, con o sin compromiso radicular. Ojo que no son todas las hernias, vamos a decir, ¿eh? En la medida que puedan, consulte con un profesional de la salud a ver si es lo que establece el baremo. Prescripción. Me interesaría también que se lleven hoy el tema de los cómputos. ¿Cómo es la prescripción? Ven ustedes que cuando, digamos, se inicia el término a computar, ¿sí? Recuerdan el 44 de la Ley de Riesgo de Trabajo, primera parte. El inicio del cómputo comienza a partir del momento en que la prestación debió haber sido abonada, ¿sí? Vale decir, tras el resultado de una pericia, sea a través de la comisión médica o sea a través de... La idea es tener la certidumbre del grado de incapacidad que tiene la persona. Y como también dice la segunda parte del 44 de la Ley de Riesgo de Trabajo, en todo caso cesa a los 2 años de la relación laboral. Ahora bien, también tengan en cuenta esta situación, la posibilidad de suspender la prescripción por un término de hasta 6 meses. Eso lo hace conforme, digamos, el artículo 2541, donde ustedes pueden remitir un telegrama y ponerlo en mora, digamos, al asegurador de riesgo de trabajo, ¿sí? Constituyanlo en mora, entonces ustedes tienen 6 meses más como para poder examinar, digamos, con atención su caso. Y después tienen la interrupción de la prescripción, donde se inicia un nuevo plazo. Recuerden el artículo 1546,
Si ven que se va la cuestión, yo lo que les recomendaría es que hagan una pequeña demanda donde describen los hechos, los datos de las personas y refieren el artículo 2546 para interrumpir la prescripción. ¿Sí? Bueno, el RIPTE, este es el último RIPTE publicado hasta el día de hoy. El RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, ¿sí? Sobre un promedio de los trabajadores 107.358 pesos. Bueno, el ingreso base, ¿cómo se calcula el ingreso base? El artículo 11 de la 27348 modifica el artículo 12 viejo de la 24557. Dice que habla de los salarios devengados de los 2 meses anteriores a la primera manifestación invalidante, y los salarios se actualizarán aplicando el RIPTE. ¿Sí? Que por otra parte, el segundo párrafo dice, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación, se adicionará un interés a tasa activa a 30 días. Ahí taxativamente les transcribo el artículo. ¿Ves que dice se actualizará mes a mes aplicándose la variación del RITO? Acá les paso el debate de la modificación de la 27348, donde, por ejemplo, el senador Páez decía que se debe hacer una representación actualizada del poder adquisitivo del trabajador, ¿sí? Habla de actualizar. Así también lo dice el senador Martínez. Se debe garantizar el mantenimiento, vamos a decir, de lo que percibe el trabajador, de la gratificación hacia el trabajador. Bueno, doctrina de Juan Formaro, fallos también de la Cámara, por ejemplo, de Neuquén. Hay 2 fallos, Herrera y Escalona, que plantean la actualización, como yo les comento. Dicen que no hay una doble imposición de intereses. Dice que no se fija una fecha de corte. Y que la actualización mantiene el poder adquisitivo del IBM. Eso básicamente es lo que fija la Cámara, ¿sí? Y tenemos aquí el fallo Bartomioli, recomiendo su lectura, del Tribunal 1 de Pergamino, donde ellos, bueno, tras el accidente in itinere, digamos, de una trabajadora, fallece, bueno, ellos actualizan hasta el momento de la liquidación de la sentencia. Vean que ella fallece el 14 de agosto del 2018, hacen, digamos, una extracción, van a la FIP, piden a FIP que, digamos, les acompañe las remuneraciones desde agosto de 2017 a julio de 2018, y riptean hasta enero del 2021, no hasta agosto del 2018, hasta enero del 2021. Eso le da 75.726. Y actualizan conforme interesa tasa 30 días, a abril del 2021, que fue el momento, digamos, de la sentencia, y de interés le da 96.582. Por ende, el IBM actualizado da 172.208 pesos. La sentencia por la muerte fue de 17.433.000 pesos, la prestación adicional de pago único de 1.046.000 pesos, y bueno, el total fue de 18 millones, casi 500.000 pesos, ¿sí? Por una muerte en ese entonces. Yo acá le hice la cuenta más o menos de cómo habían ellos actualizado. Vean lo que cobraba ella, por ejemplo, cobraba 25.000, casi 400 pesos en agosto de 2017. Eso se ripteó a enero de 2021, cuyo valor en enero del 2021 del RIP era de 7.184. Eso lo dividieron por 2.823 y dio como diferencia RIP de 2.76. Multiplican 25.398.82 por 2,76 y eso le da 70.026,16. Bueno, y así el procedimiento en los 12 meses anteriores. Eso les dio 907.000 pesos, lo dividieron por 12, da 75.000, y bueno, allí extrajeron esos guarismos. Bueno, creo que hasta aquí llegamos, porque si no después nos vamos mucho, Juan Manuel. Pero bueno, nada, me parece que más o menos algunas cositas pudimos decir, como para que los estimados colegas se vayan medianamente conformes y tengan la posibilidad de ya saber hacer un cálculo, ¿no? Por reparación sistémica. Muy bien, Diego. Bueno,
La verdad que te agradecemos la exposición, demasiado clara. Estamos justo con el tiempo porque ahora Bien. inicia la Sí, clase sí. de Derecho de Familia, que inicia a las 19 horas, así que bueno, habría que dejarles la sala. Así que bueno, les damos las gracias por la participación, les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final. Y bueno, creo que la próxima clase es el día, lo tengo justo acá, a ver, el día 23 de marzo a las 17 horas también, una clase que también va a estar a cargo suya, Diego, así que bueno, los esperamos la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Lo último que preguntan acá, el grupo se Sí, llama Grupo de Jurisprudencia Laboral Argentina. Está por Facebook. eso te iba a decir, lo que ¿Eh? podemos hacer es, si junto con la clase, en el aula virtual, podemos subir este PowerPoint que has utilizado, si nos lo habilita, Sí, que nos sí, habilita Diego, y ya lo pueden descargar y ahí tienen incluso el link hacia la página de jurisprudencia. bien. Bueno, Juan Manuel, te Bueno, agradezco a vos, a Nova Docta y a todas y todos por su no, gracias a asistencia. ustedes, a Espero. la Asociación Abogados Unidos, y nos vemos en unos días. Bueno, dale, nos vemos la Hasta semana próxima. luego. Chao, Hasta gracias. luego a todos y a todas. Hasta luego.